la tabla de datos, ¿cómo se llena? Recuerde que en el simulador yo le voy a dar unas especificaciones y de acuerdo al tipo de cuerda que usted vaya a utilizar, usted va a usar, esa cuerda va a tener una masa total y va a tener una longitud total. Con eso usted calcula la densidad lineal de masa. Recuerde lo que va después del más o menos, es la incertidumbre. Usted tiene que determinar la incertidumbre de la masa, de esa longitud. Recuerde que está usando una vara métrica. Usted ya sabe cuánto es la línea más pequeña que se puede leer en una vara métrica. Y cuando calcule estos dos, ¿cuál es la incertidumbre? La regla de combinación de Jorge, ¿verdad? Que usamos el semestre pasado. Pues usted usa esa regla y calcula cuánto es la incertidumbre. No olvide las unidades, son cantidades físicas, ¿verdad? Yo les recuerdo aquí que G, el valor que usted use, está en metros por segundo cuadrado, pero usted tiene que poner las unidades acá, a la longitud, a la masa y a la densidad. Así que los valores total de masa que usted utiliza para ver el modo vibracional n igual a 2, lo coloca aquí. Multiplica por G. Ahí tiene la tensión F. F mayúscula es la tensión, la fuerza de tensión. Tiene que estar expresada en newton. Así que por eso la masa debe estar en kilogramos y no en gramos, ¿verdad? Recuerda, ¿verdad?, que le expliqué cómo va a medir la distancia entre nodo y nodo. Ese es delta X. Ojo, tienes que expresarla en metros, no en centímetros ni en milímetros. Allá en la vara métrica usted la ve en milímetros o la puede registrar en centímetros, como usted guste, pero aquí la tiene que expresar en metros. Y a partir de ese delta X, usted calcula cuánto es el largo de onda, ¿verdad? Y así va llenando la tabla para cada valor n, para cada modo vibracional, los que pueda haber, hasta donde llegue. Debajo de la tabla, usted hace un diagramita sencillo, ¿verdad?, de los lazos, como usted vio el modo vibracional en cada uno de esos ajustes. Luego, en esa segunda tabla, recuerde que de la primera tabla ya usted sabe los valores n, sabe el valor de tensión, la F mayúscula, la conoce, y calculó las lambda, valor de longitud para cada valor n. Entonces, ¿cómo va a calcular la velocidad de propagación de cada antinodo de eso? Bueno, ¿cuál es la definición? No conoce la frecuencia, pero recuerda que aquí usamos la ecuación de onda, donde si usted tiene la tensión F, la fuerza F, y usted conoce cuánto es la densidad lineal de masa, usted puede calcular cuánto es la magnitud de V, de la rapidez. ¿Ve? Así que está usando ese método. Está calculando la velocidad a partir de la tensión y de la densidad lineal de masa. Y ahora con esta tabla completa usted puede hacer las diferentes gráficas. Puede hacer la gráfica de la velocidad en función de la longitud de onda para analizarla y ver qué me da esa pendiente, qué unidades tiene, ¿verdad? A ver cómo puedo determinar la frecuencia de ahí. Puede también hacer la gráfica de fuerza en función del valor n o de n al cuadrado o n al cubo o del recíproco de n, a ver qué relación hay entre el número de antinodos y el número de fuerza y el valor de la fuerza, perdón, de la tensión. Hay otros análisis posibles, ¿verdad? Yo podría ver cuál relación hay entre la fuerza y el largo de onda, tal y como sugiero en la ecuación. ¿Okay? Así que eso es todo lo que necesita llenar. Y vuelvo a hacer énfasis. Recuerde que la V la está calculando con la raíz cuadrada de tensión y densidad lineal, que no la está usando con la frecuencia porque ustedes conocen la frecuencia. Tiene que hacerlo así. Así que ahí están las instrucciones y usted sigue esas instrucciones para poder calcular, ¿verdad? Poder calcular, buscar las relaciones matemáticas que existen entre esas cantidades. ¿Quién es directamente proporcional a quién? Y recuerde que si hay una proporción directa y usted calcula la pendiente, usted tiene que determinar las unidades de esa pendiente e interpretarla. Eso va a estar en las preguntas. Un segundo método para determinar la frecuencia
puede ser que usted utilice bueno, esto lo van a hacer ustedes, ¿verdad? No es el método que yo recomiendo, pero vamos a hacerlo para comparar. Usted podría dividir V por lambda y le da un valor de frecuencia. Y después calcula la frecuencia promedio. Podría ser. Así que en los pasos 5 y 6 usted lo hace, pero recuerde que lo va a comparar con el valor obtenido por la gráfica. Y eso es todo el experimento. Y las preguntas pues están basadas en todo ese análisis. ¿Ok? Recuerde que sus preguntas tienen que basarse en las observaciones y resultados.